¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Aquí está. Es que yo lo había doblado, por eso sé cuál era el patrón que necesitaba trabajar. ¿Cómo están, chicos? Miren, ¿dónde estaba el monedero? Miren, ahí lo tenía. Ahí tenía el monedero. Ahí encajadito perfectamente. Señor, no. Encajadito perfectamente, chicos. Ahí tenía el monedero. ¿Cómo van ustedes? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo van, chicos? Kelly, buenas noches, bienvenida Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, 9:30 de la noche. Uy, Dios mío, siempre me agarra la tarde, pero es que me entretengo mucho haciendo, es la del sombrero volteado. Es como que la mochila que me está robando mi tiempo. Pero no, es que está quedando muy linda, chicos, y nos podemos echar chisme allá. Empezamos vuelta, ¿qué dije yo? 7, 8, vuelta 8. Vuelta 8. Esperen, yo la marco como vuelta 8, que es esta. Esta. Vuelta 8, vuelta 9, vuelta 10. Vuelta 11. Si esta viene siendo la vuelta 8. Vamos a tejerla. Los dos puntos dorados. Los dos puntos, va la patica para allá. Color uva. Acá van 2, 4 dorados. Ya ahorita les leo qué es lo que hay que repetir. Listo. Los moraditos. Listo. Y todo dorado. Uladis, buenas noches. Geraldine, buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Jenny, buenas noches. María Rodríguez, buenas noches. Profe, qué belleza de monedero. ¿Es posible que el tutorial quede guardado en YouTube? Pues hasta donde sabemos, aquí queda guardado. Diana Castillo, buenas noches. Bienvenidos. Hasta donde sabemos, sí, se ha quedado guardado. Me confirman las chicas que lo están haciéndolo. Si se han encontrado las clases acá. Y seguimos. Los dorados. Color uva. Los dorados. Hola Jenny, buenas noches. Antonia Peñuela, buenas noches. Sí que ha guardado, dicen las chicas. Y las chicas ya llevan harto tejiendo acá en los en vivos de YouTube. Y si ellas dicen que queda guardado es porque es así. Sí queda grabado y guardado. María Rodríguez, buenas noches. Acá seguimos. Y doradito. Doradito, doradito, doradito. Este queda uno corrido, que es el morado. Esta es la vuelta 8, chicos. Sobre el dorado.
Luz Neida, buenas noches, bienvenida señora Luz Neida, ¿cómo está? Buenas noches. Acá. Un doradito, esperen que no agarre completo. Esperen que este morado está como muy suelto y empieza a enredarse con el dorado. Es que se cayó uno al piso, entonces ahí es donde empieza a enredarse, muchachas, por eso me gusta tenerlos al alcance de la mano y más bien cortos. Listo ya. Ahí para que no se me enrede más. Sí. Michelle, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Derly, me encanta. Con qué facilidad teje. Gracias por compartir. Gracias, Derly. Rosemary, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Los dos color morado. Los dos doraditos y ya les confirmo cómo queda. Ya les confirmo cómo queda esta hermosura de monedero en la vuelta 8. 1 y 2. Miren cómo va creciendo. Acá simplemente, chicos, tejimos los dos morados, dos dorados, dos color uva. Recuerden que esto es color uva. 1, 2, 3, 4 dorados. 1, 2, 3, 4, 5 color uva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados. Un color uva, 3 dorados, un color uva, 6 dorados. 5 color uva, 4 dorados, 2 color uva, 2 dorados. Recuerden que estamos repitiendo la vuelta, entonces yo tengo que tejer exactamente lo mismo en este lado, porque es una misma vuelta. Listo. Acá solamente 2 dorados, 2 color uva, 2 dorados. Ah, no, después de los 2 color uva, 4 dorados. Porque queda uno sobre dorado. Los dos que ya tenía. Y uno sobre dorado. Listo. Los color uva. Ay, qué hermoso. Está quedando muy pulidito, muy pequeñita la puntada, muy lindo. Creo yo que vamos a alcanzar a hacer bastante. ¿Aquí va corrido? No, acá no va corrido, va punto sobre punto. Y acá en el dorado, vuelta 8 es esta. Esta parte también hace conjunto con la otra mitad para poder que sea la vuelta completa, si no, no estaremos dando la vuelta completa. Kelly, buenas noches, esta flor con la mochila. Ah, sí, hoy hice el video de cómo se juntaba y se perdía en la mochila la misma flor. Exactamente es la misma flor que lleva la mochila. Este monedero siempre me gustó desde que hicimos esta mochila por primera vez, por eso. Porque se junta con la mochila y es exactamente parte de la mochila. Arrancarle el pedazo a la mochila y colocárselo al monedero. Hasta acá, que es la vuelta 8. Margarita, buenas noches, bienvenida señora Margarita, ¿cómo están? ¿Qué están tejiendo ustedes? Yo voy a hacer una temporadita de monederos, pero
Con aplique también. Les confirmo que van a quedar monederos también con aplique, porque me llegaron muchos apliques, entonces no solo serán monederos tejidos así, sino también con apliques. Que necesito una docena por referencia, una docena tejidos con diseño, una docena con apliques y una docena recamados. Recamados tengo uno, dos, tres, cuatro, cuatro y acá hechos tengo otros cuatro, ya tengo ocho. Entonces, recamados ya tengo 8, pero ya me toca ponerme pilas con los otros porque son menos demorados que el recamado. El recamado tiene mucho trabajo, pero de todas maneras hay que tejerlos, no se van a tejer solitos. Entonces, porque sean rápidos no quiere decir de que sean fáciles, no quiere decir que sean rápidos, de todas maneras toca tejerlos. Entonces, sí, muchachos, pero a ver si mi propósito es tener 3 docenas de monedero para noviembre. Yo sé que para muchas personas dirán, no, pues docenas de monedero lo saco yo en una semana. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo 20.000 proyectos, entonces yo no me puedo dedicar solo a monederos. Los monederos los dejo para mis ratos libres, mis poquitos ratos libres que pueda. Entonces, por eso para mí es un reto tener 3 docenas de monedero porque yo no puedo dejar de tejer mochilas, no puedo dejar de tejer otras cosas. 2 dorados y acá sería esta vuelta, que sería la vuelta 9. ¡Qué maravilla! Y en la vuelta 9 dice que empiezo con 3 dorados. Uno corrido, ya les leo ahorita la mitad. Aquí el gancho lo dejé solo para que me diga cuándo empiezo y cuándo termino. Para nada más deje ese gancho ahí. María Espinoso, buenas noches, bienvenida Kelly. Y lo va a hacer por YouTube o Facebook, los monederos. Pues por donde caiga. O sea, en este momento estamos haciendo esto en YouTube. Entonces, si nos queda tiempo y no tenemos nada que hacer en YouTube, pues hacemos más. Si no, en Facebook. Si no, hasta en TikTok me va a tocar hacer. Entonces, donde caiga. Que tengo un tiempito pequeñito y me voy a ir a hacer un en vivo a otra red social. Para allí arranco, muchachas. Donde caiga, pero todo es hacer los 3 docenas de monedero cuanto antes para unas chicas que necesitan unos, otras posiblemente vamos a una feriecita y así. O sea, tenemos varios compromisos donde hacer unos monederos. Entonces nos estamos comprometiendo con la idea de sí tener monederos hechos y unos varios. Acá un dorado, dejo uno libre, uno vino tinto. Todos dorados. Sí, chicos, eso donde caiga, porque yo de todas maneras ando con tanto trabajo que donde tenga espaciecito, ahí meto un monedero. Uno sobre morado. Los dorados del centro. Un color uva. Un color uva. Los dorados, que es de la parte que me gusta cuando son muchos puntos del mismo color, es lo máximo. Ah, no, acá dejo un punto libre para hacer el color uva. Un dorado. Ya les leo qué estoy haciendo en esta vuelta para que ustedes lo repitan. Los color uva. Se ve muy lindo. Los dorados.
2 color uva y 3 dorados. Yo los monederos, cuando son colección nueva, los hago en taller privado. Cuando son repetidos como estos, sí los hago en cualquier red social. Que ya sean monederos que los hemos hecho muchas, muchas veces, sí, en cualquier lado lo hacemos. Pero si son colecciones nuevas, que sacamos por ahí 3 patrones nuevos, que trato de que la colección de monederos sean 3. ¿Por qué 3, muchachas? Por el precio de los videitos y que viene PDF por 3. Los moneros siempre hemos hecho PDF por 3. Si son planos, PDF por 3. Si son redondos, PDF por 3. Si son portallaves, PDF por 3. Siempre hemos tratado de que los PDFs de los moneros sean por 3. Porque uno solo saldría costoso, dos siento que queda chueco y tres se me hace que es el precio perfecto para el PDF que se hace. Entonces, si son monederos nuevos, sí los hago en privado. Si son monederos ya como estos que son monederos comunes que hemos hecho varias veces, sí se hacen en YouTube, en Facebook y hasta en TikTok. Yo creo que este fin de semana me va a tocar hacer en vivos en todos lados. El fin de semana, que ustedes saben que los sábados y los domingos no trabajo, pero sí tengo harto que adelantar. Entonces, para terminar proyectos y adelantar otras cositas. Les leo qué hicimos en la vuelta 8. Miren, va quedando muy bonito. Va empatando perfecto en la mochila. Falta, no, sí, aquí falta una vuelta. Arriba sí ya está, que es la vuelta que va ahí. Si arriba ya está empatando esa vuelta. En la vuelta 8 tejimos los 2 vino tintos, los 2 color uva, digo, 3 dorados, que son 2 sobre dorado, 1 sobre uva, 2 color uva, 2 dorados, 1, 2, 3, 4, 5 color uva, 1 dorado, 1 color uva, 4 dorados, 1 color uva, 5 dorados, 1 color uva, 4 dorados, 1 color uva, 1 dorado, 5 color uva, 2, 3, 4, 5, 2 dorados, 2 color uva, 3 dorados. Ya empieza a verse los caracoles de ese lado. Val, buenas noches. Dice Val, ¿qué hacemos hoy? Dice que Val, ¿qué hacemos hoy? ¿Ah? Margarita, buenas noches. Y seguimos. Acá vamos a repetir lo mismo que hice allá. Seguimos acá. Sí, chicas. No, y la billetera está hermosa, pero la empaqué con los tules, entonces me toca mañana que ya esté más adelantada mostrarles. Porque está más bella, chicos. Esa billetera está quedando divina, divina, divina. Ahorita que termine el en vivo acá, me toca adelantarle un buen a la billetera para terminar de pegar el tul, que mañana no sé si no mostrarle a las chicas ya lo adelantadito y listo. Uno rojito, vino tinto en este caso, todos doraditos que empiezan a crecer. Estos laditos son los que estamos creciendo ahí. Sí, chicos, ese ladito nada más. Acá dejo uno libre. Ay, ya llevamos 20 minutos de clase. Bueno, pero también está ya la segunda vuelta. Así que, muchachos, alcanzamos a hacer casi, yo creo que casi las 5 vueltas para mañana terminarlo. Sí, mañana la idea es terminarlo el viernes para que el lunes empecemos cualquier proyecto. Yo por la comunidad les estaré informando qué vamos a hacer, porque si para mañana todavía no tengo claro qué voy a hacer en YouTube, sí me toca informárselos por la comunidad, muchachos, por WhatsApp. ¿Listo? Pero yo creería que ya mañana tengo claro que vamos a iniciar el lunes acá. Que toca iniciar algo, aunque quiero pegar apliques. Oiga, sería genial. Acá en YouTube no he pegado apliques, ¿cierto? Oiga, sería muy bueno enseñarles cómo se pegan los apliques acá en YouTube. Y que tengo que pegar apliques el lunes sí o sí porque tengo demasiados monederos. Recuerden que la idea es una docena de monederos con apliques también. Ay, chicos, sí, sí estaría genial pegar apliques acá en YouTube.
Sí, de pronto lo hacemos de esa forma. Para el lunes. Y acá terminamos. Listo. Uno sobre dorado. Los dos dorados. Los dos color uva. Y por último, tres dorados. Lo mismo. Que esto es una de las cosas que confunde a las chicas cuando uno les vende el patrón sin tutorial, que cómo hacen para seguir la vuelta, porque ellas nunca les ha quedado muy claro el detalle de que la primera vuelta realmente no es una vuelta, sino media vuelta. Entonces, esa es la parte que se les dificulta. Porque ya se dan cuenta ustedes que ya todas las otras sí las hemos repetido como vueltas completas. Nubia Adriana, profe, el lunes es festivo. Es que por eso, señora Nubia, es que quiero aprovechar el lunes, que por ser festivo puedo saltarme las otras clases porque no, digamos, no todo el mundo va a estar pendiente de tener las clases el lunes. Entonces, por eso es que las quiero aprovechar. Aprovechar a pegar los apliques para no interrumpir las clases entre semana. Por lo mismo es que estoy buscando cómo aprovecho el lunes que es festivo. Vuelta 10. Esta sería mi vuelta 10. Dice que va el primer color vino tinto sobre dorado. Es por lo mismo que estoy buscando cómo aprovechar ese día, que ese día no me siento con la necesidad de hacer en vivos en todos los talleres. Por ser festivo, la mayoría de chicos viajan, entonces como que podemos vacilar un poquito ese día, pero entonces sí tengo muchos apliques para pegar. Entonces por eso estaría genial aprovechar un día feriado para no interrumpir las clases de los talleres ni privados ni de las páginas, y pues acá en YouTube estaría genial pegar apliques. Porque tengo para pegar de Stitch, que es grande, tengo para pegar. Oiga, sí, sí puede ser para pegar. No, el de la Virgen del Carmen sí lo vamos a pegar en el taller de recamadas. Vamos a pegar el de la Virgen del Carmen porque ahí me toca explicar dos clases mínimo, que es cómo pegar el aplique y luego cómo colocar el tul alrededor del aplique. Entonces ese sí o sí tiene que ser privado. Ese no puede ser público, para que le quede a las chicas grabados y guardados a las que corresponde, que son las que han comprado tul, las que han comprado aplique, las que han pagado el taller. Bueno, es como un montón de cositas que tratamos de reunir en un grupito. Y acá vamos a sacar el punto del centro. Acá nada más el puntito del centro. No, y me toca aprovechar este fin de semana porque según cómo sigan las cosas, yo creo que el otro fin de semana me escapo para Pensilvania, muchachas. Yo creo que según cómo sigan las cosas, por eso este fin de semana también voy a empezar el fajón entorchado. Si ya está terminado, para el otro fin de semana escaparme a ver a mis padres. Entonces, por eso tampoco quiero iniciar proyectos muy grandes, porque si me quiero ir unos, no sé, 3, 4, 5 días, no sé cuántos días me vaya a ver a mis viejos, punto sobre punto, sí. Entonces, por eso también tengo que aprovechar mucho estos días. Necesito ir a ver a mi viejo mucho, muchachas, mi ancianito hermoso que lleva meses esperándome.
Entonces, sí, de pronto aprovechamos. Es que David, Dios mediante, entra a estudiar en agosto, entonces me toca aprovechar antes que él entre a estudiar, porque chicos, ustedes saben que mientras los muchachos estén estudiando, uno está pendiente que la comida, que todo, que si llegue a casa, bueno, muchas cosas para que ayudarles con cualquier cosa. Entonces, por eso me urge antes que entre a estudiar. Entonces ese es mi afán, escaparme a ver a papá y a mamá antes que David entre a estudiar. Espérese, esto sí va tan largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, señor. Y 7. Sí va extremadamente largo. Los puntos vino. Este monederito va con cierre. No lo voy a colocar con fleje, no lo voy a colocar con boquilla. Va con un cierre sencillito que aquí también se los voy a enseñar para que lo peguen. Así que el fleje o la boquilla no va para este monedero. Un cierre normal, una cremallera, cierre normal y lo enseñaremos a pegar también. Miren, la vuelta 10, sí. Un punto morado sobre dorado, o sea que en total me quedan 3 dorados, 7 uva, un dorado, un uva, un dorado, 5 color uva, 2 dorados, un color uva, 2 dorados, 5 color uva, un dorado, un color uva, un dorado, 7 color uva, que forma este caracol tan bonito, 3 dorados y acá me quedan ya 4 color uva. Y vamos a repetir lo mismo en esta mitad. Recuerden que esto apenas es una vuelta completa. Esto apenas es una vuelta completa. Esta mitad que voy a empezar a tejer acá me forma mi vuelta completica. 7 color uva. Listo, acá dejo uno libre para hacer el doradito. Nuevamente color uva. A ver por dónde está este. Es que no sé. No, no se ha enredado. Pensé que se había enredado y no. Si yo no he hecho nada malo, estoy juiciosita agarrando los hilos en el orden que están, no tiene por qué enredarse. Un dorado. Todos estos color uva. Está fácil de tejer el monedero y miren que las chicas tenían miedo de tejer la mochila que porque se veía difícil. Después que no, ese monedero en cadenetas es muy difícil de hacer y yo no, yo les voy a enseñar cómo lo hacen muy fácil. Y la verdad sí, hasta ahora las que me han enviado la tarea muy fácil les pareció. Digamos que gracias a la explicación que les doy, que cuando iniciamos yo les explico, que pueden hacer hasta aumento en las segundas vueltas, primeras, segundas vueltas, eso les ha botado un poquito el miedo, porque todas pensaban que este tipo de monederos no se podían hacer aumentos, y ya con esa facilidad que yo les doy, que sí pueden hacer aumento en la primera, segunda vuelta, están fascinadas. Están fascinadas porque sí, complicado no es. Esta es la vuelta 10, terminamos la vuelta 10, nos vamos con la 11 porque alcanzamos perfectamente todavía a tejer la vuelta 11. 11 y yo creo que hasta la 12, muchachos. Uy, sería maravilloso porque él se tiene que juntar, ya les digo dónde se tiene que juntar. Y falta mucho, miren. Para que este monedero quede hermoso, estas dos partes se tienen que juntar. Y esto falta, yo creo que unas 10 vueltas más, que por eso me encantó hacerlo en esta puntada tan delgadita, porque vamos a alcanzar a hacer, al parecer, aclaro, al parecer, sí, este acá, al parecer vamos a poder hacer el dibujo completo. No les garantizo terminar estos caracoles de la orilla, pero sí muy completo va a quedar.
Es que esos caracoles siempre son grandes. Esa mochila tiene 41 vueltas y esto no creo que alcance las 41. Aunque, recuerden, nosotros en este momento estamos contando de acá para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que si contamos total de acá a acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Ya tenemos 20. ¿Cómo no alcanzamos a hacer unas 10 más? Uf. Entonces sí es una forma de sacar en una pieza pequeña diseños grandes. De esa forma que lo acabo de explicar, pueden sacar piezas pequeñas de diseños muy grandes. Y seguimos. Un vino tinto libre porque acá hacemos los 3 dorados. Vuelta 10 y empezamos en este momento vuelta 11. Chicos, los moneros no se forran porque es que por dentro quedan perfectamente impecables, no hay necesidad de forrarlos. Que siempre están, ay, profe, pero una pieza tan chiquita para forrarla. No, esto no se forra. Empezamos vuelta 11 y tejemos en el último punto dorado, punto vino tinto. En total me quedan 5 vino tintos, empezando esta hermosa vuelta. Listo. 3 dorados, sí señor. Seguimos con los dorados. 1, 2 y 3. Los vino tintos. Espere que acá agarre el punto completo. La pestañita de atrás, pero igual la pestañita de atrás tiene dos hilitos. Entonces, aunque yo agarre la pestañita de atrás, sí debo de agarrar los 2 hilos, que a veces se ve cuando uno no agarra sino un solo hilo. Eso es lo que yo hago cuando me devuelvo porque va a quedar mal. Queda muy débil la puntada. Realmente a veces en el tejido no se nota mucho, pero sí queda muy débil la puntada. Y yo prefiero que me quede muy perfecto todo, porque estos monederos la idea es que no se acaben jamás, que lo puedan heredar. Yo tengo monederos de hace más o menos 10 años y los he hecho a la lavadora con ropa normal y salen nuevos. De hecho, salen más brillantes y más hermosos que cuando recién los tenía. Lo que pasa es que es un hilo hobby, que es un hilo que vendían en México, ya lo descontinuaron, pero uff, ese hilo sí, muchachas. Cada vez que usted lavaba el monedero, como que le daba más brillo, como que revivía el color, revivía todo. Uff, impresionante. Era un material muy lindo. Yo tengo ahí unas reliquias, pero no me toca irlo usando porque sea como sea ya no se consigue, entonces ni para qué lo conservo. Puntos sobre puntos, ya les leo qué estoy haciendo en la vuelta 11 para repetirlo en el otro lado. Voy a terminar en este puntico dorado. Vuelta 11. Si van a tejer este monedero en macramé, chicos, les queda mucho más grande de como lo llevo yo. Mucho más grande. El macramé es muy grueso. En este caso yo estoy utilizando hilo crochet y la verdad el punto queda pequeñito. El macramé sí les queda mucho más grande. ¿Qué va a pasar si queda más grande? Que no van a poder tejer tantas vueltas como yo. Yo en este momento estoy tejiendo 20 vueltas confirmadas, ¿cierto? Que si lo colocamos planito son 20 vueltas. Ustedes tendrían que tejer
Empezando las cadenetas, muchachas, es que en macramé 40 cadenetas es muy largo los centímetros. Ya les digo de cuántos centímetros quedó este, que ayer una chica me preguntó y no supe responderle porque no lo había medido. Entonces sí tengo que medir de cuántos centímetros queda. Y acá. Esta es la misma vuelta. Yo estoy dando la curva para pasar a la otra mitad, pero realmente se teje lo mismo. Ya les leo qué fue lo que hice para que ustedes sepan qué van a repetir. Hasta acá. Aquí también son 3 dorados, sí. Y 3. Bueno, chicos, miren lo lindo que queda. Ya se va a cerrar así en sobrecito. Miren, la flor se ve perfectamente ahí. Y esta es la vuelta 11. Tejimos 1, 2, 3, 4, 5 vino uva, 3 dorados, 1, 2, 3, 4, 5 uvas, un dorado, un uva, un dorado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 color uva, 1, 2, 3, 4, 5 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 color uva, un dorado, un color uva, un dorado, 4, 5 color uva, 3 dorados. Si ven lo hermoso, se forma este caracol dorado, pero también se forma este caracol uva. Es precioso, este diseño es muy bello. De alto, la persona que lo quiera dejar de sobrecito tiene que crecerlo mucho. Miren acá un sobrecito y vamos como por la mitad. La persona que quiera dejarlo así de sobrecito para colocarle cierre tiene que crecerlo mucho más. Y si no, lo vamos a ir creciendo y va a quedar así como cuadradito. Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta, muchachos, al paso que lo avancemos, cómo nos va a quedar de bello. Venga, que acá se me desbarató un dorado y vamos a repetir lo mismo que acabo de enseñarles. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mariana, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo se llama esta técnica? Señora Mariana, es técnica guayú. Esta técnica es técnica guayú. La gente dice que es tapestri, pero el tapestri no guarda los hilos. Entonces hay gente que dice, ay, es técnica tapestri guardando los hilos. No, 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 no. Técnica guayú. El tapestri no guarda los hilos. Entonces que no quieran robarse la técnica diciendo que es tapestri guardando hilos. No, 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 no. El tapestri no se guardan los hilos. Esta técnica, si se guardan los hilos, es porque es guayú. Tan sencillo como eso, es una técnica colombiana, técnica guayú, y se guardan los hilos. Eso es todo. Estos son puntos bajos. No estoy haciendo ninguna puntada diferente a solo puntos bajos, agarrando la pestañita de atrás, punto bajo, punto enano, bueno, como usted lo conozca, punto raso. Realmente son puntos bajos. Nada más. Guardo hilo alma, sí, pero no dejo de hacer puntos bajos, lo común, lo corriente, nada diferente. El gancho es un gancho 1.75. El hilo es acrílico, preferiblemente para este tipo de trabajos, hilo acrílico, no lana, no algodón, por el desgaste, ya que son piezas de uso diario. Una mochila es una pieza de uso diario. Yo tengo compañeras que así sea pagar el recibo de la luz o de los servicios, se lleva su mochila. Entonces, una pieza esta es para el uso diario. O sea, todos los días puede usted andar con su mochila. Blanca Nubia, hola, ¿cómo estás? Señora Blanca, bienvenida. Mariana, gracias. Sí, señora, con mucho gusto. Empiece, si va a empezar a tejer, quiere iniciar hermosos proyectos como este, busque monederos pequeños. Acá en mi canal de YouTube tengo mucho monederito pequeño, piezas rápidas, fáciles, y trate de empezar por 2 colores, luego se anima con 3, con 4, y ya pues si aprende con 2 colores, realmente lo va a hacer perfecto con la cantidad de colores que quiera. Yo la cantidad de colores que uso es dependiendo del paisaje del proyecto, pero lo que más así que yo haya trabajado con muchos colores, 12 colores. De resto no, trato de no meter tantos, 2, 3, hasta 6 está bueno.
pero es una técnica fácil, es muy agradecida. De hecho, es muy agradecida porque usted cada vez que avanza una o dos vueltas, ve la diferencia y ve lo que empieza a formarse. Entonces, sí es una técnica agradecida porque usted todo el tiempo está inspirado o está motivado a seguir porque ya casi terminó, ya se está viendo el caracol, ya se ve un petalito, ya se ve un pedazo más. Entonces todo el tiempo estamos como que no queremos parar, no, porque es que ya casi se ve, ya se ve un ojito, ya se ve una flor. Entonces eso hace que usted no quiera parar el tejido. Miren acá, todo vino tinto. Vamos a empezar vuelta 12. Listo, vuelta 12. Todavía falta, mire, para que se junten. Marina dice que muestra tiene sobre la mesa. Esta es la mochila, la mamá del monedero. Esta es la mochila. Es que yo normalmente hago las mochilas y a las mochilas les hago sus respectivos monederos. Miren lo hermoso que es la mochila. Por dentro, yo por eso no las forro porque ellas quedan impecablemente hermosas por dentro, por fuera. Esta es la mochila. Nosotros la hicimos acá desde cero, el fondo, todo la hicimos desde cero y ahora le estamos haciendo la pieza que la va a acompañar, que sería el monedero. También lleva fajón, lleva accesorios, cositas. Digamos que está en proceso. Aún no se ha terminado. O sea, esta no es la pieza terminada, no. Faltan cosas para terminarla, pero en sí esta es la mochila y este va a ser su monederito, su accesorio, su acompañante. Eso es lo que tenemos. La mochila, la mamá del monedero. Bueno, muchachas, seguimos acá. Seguimos acá. Teresa, buenas noches. Bueno, vuelta 11. ¿Qué horas son? Las 42. Alcanzamos a hacer la 12. Vamos a mirar si alcanzamos a hacer la 13, si no nos quedamos con la 12. Vuelta 12. El último color uva sobre dorado y vamos a tejer acá ya dorado 2, 4, 6, parece que 7 puntos. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para cerrar el caracol. Y vamos a tejer acá un color uva, un dorado y acá va todo color uva. Sí, este monederito queda muy bello y la mochila es divina, esa mochila es espectacular. La tejimos también acá en vivos, vuelta a vuelta, punto a punto, sin saltarnos nada. Quedó grabado, guardado en vivos. No lo busquen en tutorial, chicos, porque no lo encuentran. Tienen que checar en los en vivos y ahí está. Ahí están los en vivos. Es una mochila divina. Quedó un tamaño maravilloso de 180 puntos. Quedó muy chévere la mochila. 3 dorados. Venga, que este hilo no se me vaya para allá. Y los colores uva. Yo ya les voy a leer que está en la vuelta 12. Cómo queda. Y está como rapidita. Yo creo que alcanzamos a hacer la 13. O al menos a dejarla empezada. Ustedes saben que es 1 hora de en vivo. No me gusta estar más tiempo. Porque chicos, yo estoy haciendo en vivo desde las 4 de la tarde, entonces para mí es una jornada larga. A las 4 empecé el primer en vivo, luego seguí casi a las 5:30 el otro, o sea, yo termino un en vivo, sigo el otro. Tengo dos celulares para poder trabajar, entonces yo termino el en vivo con un celular, lo pongo a cargar, mientras hago el en vivo con el otro carga. Y así, desde las 4 de la tarde hasta la hora que termine, que en este caso estoy terminando hoy por ahí a las 10:15.
más o menos estamos terminando, son las 18. Entonces, es una jornada larga. La gente dice, ay, pero es que ¿por qué no hacen vivos más largos? No, porque yo llego de un en vivo de 4 a 5 o 5 y media. De 5 y media a 6, 6 y media. De 6 y media a 7 y media u 8, que es en la página de 8 a 8 y media, 9 y media, y acá que es el último, que entramos a veces 9 y media de la noche y terminamos, en este caso, vea, 10 y 15 estamos apenas terminando. Entonces yo no hago solo un en vivo porque tengo más de 21 grupos de WhatsApp, tengo más de, ya creo que voy completando casi los 100 talleres grabados y guardados, talleres desde hace más de 8 años. Entonces tengo talleres de fajón paleteado nivel 1, fajón paleteado nivel 2, taller de fajón entorchado, tengo del año pasado, el antepasado, de este año, o sea, todos los años. Taller de principiantes tengo creo que 4 talleres diferentes porque cada año trato de hacer uno nuevo. Taller de blusas, de faldas, taller de neceser, de billeteras, de mochila del pavo, mochila colibrí, mochila tucán, mochila mandala. No, no, chicos, la verdad no termino de decirles todas las clases y talleres que tenemos porque llevamos muchos años tejiendo, expertos en técnica guayú. Voy a leerles qué hice en esta vuelta porque imagínense que está tan rápida la vuelta que ya la estoy terminando. Entonces voy a terminar y les leo qué fue lo que hice en total para dejar la vuelta. A ese paso vamos a alcanzar a hacer la 13 y dejaríamos la 14 empezada. Es que la idea es que este monedero mañana le coloquemos cierre, mañana es viernes, para poder el lunes mirar si pegamos apliques, aprovechamos que el lunes es festivo y nos dedicamos a pegar apliques en este lado de mis redes sociales. Digo en este lado de las redes sociales, o sea, acá en YouTube, porque tengo 2 páginas, porque está TikTok y de ahí para adelante, pues todas las redes sociales que tenemos y aparecen igual como Creaciones Mari Crochet Colombia. Ya les voy a leer cómo queda esta vuelta acá. 10 y 10. Ah, no, yo sí voy a alcanzar a dejar la vuelta 13, aunque me dé un poquito más de las 10 y 15. Es que está muy rápida esta. Y la otra va a estar chévere, chicos, que ustedes la adelanten. Ya voy a terminar acá. Bien, bien, bien. Un puntico dorado y un puntico color uva. Y acá todo dorado. Teresa, buenas noches, gracias Luisa. Hola, buenas noches, señora Luisa, gracias. Sí, está quedando muy lindo el monedero, ya se los muestro más avanzadito y dejamos la vuelta 13 para empezada como tarea. Ya les voy a leer que está la vuelta 12 y no se las leí porque me emocioné y terminé dando la vuelta completa. Acá. Miren, chicos, lo hermoso que se ve. Ya se ve el caracol. Entonces, en esta vuelta lo que tejimos fue todo vino tinto, el último sobre el color uva sobre dorado. Y se tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados, un uva, un dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dorados, 8 color uva, perdón. 8 color uva, 3 dorados, 8 color uva, un dorado, un color uva, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados. Y acá quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 color uva y repetí exactamente lo mismo. Miren lo bonito que se empieza a ver, pero yo creo que lo voy a dejar que se junten estas dos partes para que la flor me quede completa y los caracoles hacen diseño a este lado. Así que me queda doble diseño. Vamos con la vuelta 13, pero solo voy a hacer la mitad y les dejo como tareita la otra mitad.
Nada, chicos, alisten para mañana un cierre del tamaño que le haya quedado su hermoso monedero. No tiene que tener una medida igual a la mía, no, la medida que le haya quedado el monedero. Ya ahorita voy a dejar la vuelta 13 como tarea y ya medimos mi monedero cómo me quedó, para que usted sepa que así lo debe de medir para saber qué tamaño de cierre. Ve, yo no tengo cierre morado, ni uva, ni nada de esto. Vamos a ver qué soluciono. Esta es la vuelta 13. El último color uva queda sobre dorado y voy a tejer acá 5 dorados. 1, 2, 3, 4, 5. Un color uva, un doradito, cuatro color uva, y 4 dorados. 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 color uva. Nuevamente 4 dorados. 1, 2, 3, 4. 4 color uva. 1, 2, 3, 4 y un dorado. Un color uva. Hola, HP dice Yumal. Perdón por la tan terrible, qué vergüenza con usted. Buenas, bienvenida Rosalba, buenas noches. Buenas noches. Y acá termino con 5 dorados. Acá con 5 dorados, 5 dorados. Listo. Y voy a hacer todo este color uva hasta terminar el último sobre dorado. Les leo qué fue lo que hice en la vuelta 13, se los voy a dejar como tarea. Ustedes tendrán que darle toda la vuelta hasta llegar donde dejamos el gancho. Recuerde que donde dejé el gancho es para empezar y terminar la vuelta. Miren lo bonito que se ve el sobre. Este sobrecito mide así de largo, 13 centímetros, muchachas. Miren, así de largo. 13 centímetros. Y de alto, si usted lo va a dejar de alto, pues la idea es que termine el diseño, pero posiblemente le queda entre 9 centímetros a 9 y medio, no le va a subir mucho tampoco, pero si lo va a dejar para juntar las dos tapitas, así como pienso hacerlo yo, la medida es cuando estas dos partes se junten, que quede por ahí medio, no, ni medio centímetro. Sí, medio centímetro debe quedar para el cierre, pero así, que se junte, para que se vea por este lado el diseño y por este lado forma un diseño del caracol. Acá tejimos todo vino tinto, 5 dorados, un uva, color uva. 1, 2, 3, 4, 5 dorados, un color uva, un dorado, 4 color uva, 4 dorados, 5 color uva, 4 dorados, 4 color uva, un dorado, un color uva, 5 dorados y acá todo color uva hasta terminar el último sobre dorado. Esta es la vuelta 13.
nos vemos mañana para ver si alcanzamos a hacer. Igual si yo adelanto la 14, la 15, la 16, estaría haciendo lo mismo de leerles solo una mitad. De hecho, ya la 14, 15, 16 solo se hace estos pedacitos acá. O sea, este caracol, esto acá. Aquí ya terminamos hasta esta parte de los caracoles, o sea que nos falta este pedacito. Entonces ya estas vueltas voy a hacer hasta donde alcance estas vueltas, este pedacito. Entonces yo creo que sí puedo adelantar unas varias vueltas y ustedes van a entender claro qué es lo que estamos haciendo. Que si miramos la mochila arriba, entonces sería acá. Nosotros en este momento acabamos de hacer esta vuelta y vamos a repetir esto hasta donde alcance, ¿ok? Nada, chicos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Gracias por la compañía. Que muchas gracias, muchachos. Que descansen.